ocasiones enfrentadas. El corazón de las escuadras navales de finales de 1800 estaba conformado por los buques blindados. Debido al escalamiento de las tensiones limítrofes con sus vecinos, Chile había adquirido recientemente a las fragatas blindadas gemelas Cochrane y Blanco Encalada. En contraste, el Perú contaba con la fragata blindada Independencia y con el monitor Huáscar, pero ambos buques eran 11 años más antiguos que las naves chilenas, además de agrupar menos cañones y de menor calibre. En segundo lugar, se encontraban los barcos de madera de gran tonelaje, las corbetas. En esta categoría, Chile también exhibía una clara superioridad numérica. Frente a las 4 corbetas de la Armada chilena, Perú solo contaba con la Unión, cuya única ventaja material era la de ser el buque más rápido del conflicto. Por cuestiones de rigurosidad, también incluiremos en esta categoría a los monitores de río Manco Cápac y Atahualpa, buques blindados adquiridos a los Estados Unidos, pero diseñados para operaciones fluviales, por cuanto eran incapaces de navegar con seguridad por las aguas del Pacífico. Su pésima velocidad, sumada a su pobre mantenimiento, determinaron que durante toda la contienda sirvieran únicamente como baterías flotantes. En tercer lugar se encontraban los barcos de madera de menor tonelaje, las cañoneras. De estas, Chile contaba con 2, mientras que el Perú solo tenía la Pilcomayo, que dicho sea de paso, era el buque más moderno de su escuadra. Finalmente, pero no menos importantes, estaban los transportes. Si los buques blindados eran el corazón de la armada, los transportes eran sus arterias, pues permitían a ambos bandos mantener abastecidos a sus tropas y navíos. Chile contaba con un total de 7, mientras que el Perú contaba con 4. Las grandes diferencias en las características de las fuerzas navales enfrentadas marcaron la estrategia que cada país debía seguir para potenciar sus fortalezas y explotar al máximo las debilidades del enemigo. Por un lado, la escuadra chilena, al mando del contraalmirante Juan Williams Rebolledo, buscaría imponer su superioridad numérica y capacidades para buscar eliminar a la escuadra peruana en un único y decisivo combate. Mientras tanto, la escuadra peruana, de menor tamaño y capacidades, evitaría combatir a toda costa a los buques chilenos, salvo en circunstancias favorables, prefiriendo concentrar sus esfuerzos en golpear las líneas de abastecimiento chilenas a través de tácticas de ataque y retirada. Para tal fin, se procedió a organizar a la escuadra en 2 divisiones, al mando del contraalmirante Miguel Grau y del capitán de navío Aurelio García y García. De la Guerra del Pacífico iniciaría de manera efectiva el 5 de abril, el mismo día de la declaración de guerra de Chile a Perú y Bolivia. Aquel día, gran parte de la escuadra chilena inició el bloqueo del puerto peruano de Iquique, para posteriormente bombardear los puertos de Guanillos, Pabellón de Pica, Pisagua y Mollendo. Con estas maniobras, el contraalmirante Juan Williams Rebolledo buscaba asfixiar a la economía del Perú, a fin de forzar a su escuadra a zarpar y enfrentarse en mar abierto, sin la protección de las fortificaciones del puerto del Callao. Sin embargo, a un mes de iniciado el bloqueo de Iquique, era evidente que la estrategia no estaba dando el resultado esperado. Salvo por una pequeña escaramuza inconclusa ocurrida en Punta Chipana, la escuadra peruana no salía de su base para presentar combate. Impaciente por neutralizar a su enemigo, Juan Williams Rebolledo decidió entonces cambiar de estrategia y dirigirse en total secreto al Callao, con la intención de atacar por sorpresa a la escuadra peruana y destruirla antes de que ésta pudiera reaccionar. Pero antes de zarpar, dejó encargado del bloqueo de Iquique al capitán Arturo Prat, quien asumió el mando de la corbeta Esmeralda, permaneciendo junto a él la goleta Covadonga y el transporte de la mar. Mientras tanto, en Lima se reunía el Consejo de Guerra presidido por Mariano Ignacio Prado, quien asumió el cargo de Director Supremo de la Guerra. En reunión, los comandantes peruanos expusieron su posición de... Mientras tanto, en Lima se reunía el Consejo de Guerra presidido por Mariano Ignacio Prado, quien asumió el cargo de Director Supremo de la Guerra. En reunión, los comandantes peruanos expusieron su posición de retrasar el zarpe de los buques peruanos, que requerían tanto de trabajos de mantenimiento profundos como del entrenamiento de sus tripulaciones. Pero la posición general del Consejo fue la de autorizar la salida de la escuadra hacia Arica a fin de evitar un eventual bloqueo. Por azares del destino,
El mismo día que la escuadra chilena zarpó en dirección al Callao, se hizo a la mar la primera división naval peruana, llevando embarcado al presidente peruano Prado y escoltando un convoy con 4.000 soldados, destinados a reforzar las defensas del puerto de Arica. Ambas fuerzas se cruzaron sin verse, debido a que las naves peruanas navegaban cerca a la costa, mientras que las chilenas lo hacían mar adentro para evitar ser detectadas. Al llegar al puerto de Arica, el alto mando peruano fue informado desde Iquique que la escuadra chilena había zarpado al norte, dejando el bloqueo mantenido únicamente por 2 buques. El Consejo de Guerra peruano resolvió entonces romper el bloqueo impuesto al puerto de Iquique. El contraalmirante Miguel Grau lideraría el ataque. La prisa de Williams Rebolledo por imponer sus condiciones le había brindado a Miguel Grau la oportunidad de pasar de ser la presa a ser el cazador, lo que seguiría marcaría el rumbo de toda la campaña naval de la guerra. Muchas gracias por ver el primer episodio. Y gracias por ver el primer episodio de la Guerra del Pacífico. Espero que este video sea su agrado. Y gracias por todo. Adiós.